Ya. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, profe. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Solamente lo que necesitan saber, ¿ok? Solo lo que necesitan saber. Entonces, voy a usar esta imagen. La respiración celular es un proceso que permite formar hacer sus procesos, para hacer cualquier proceso, para liberar vacuolas de excreción, de secreción, siempre va a necesitar ATP. Entonces, cuando se fabrica ATP en nuestras células, ¿ya? Habitualmente se necesita glucosa. ¿Ya? Glucosa, la cual se parte en el citoplasma y es la glucólisis, partir la glucosa. Cuando las condiciones no cuentan con oxígeno, ocurre la fermentación. Y allí experimenta el ciclo de Krebs, donde se libera CO2 y coenzimas reducidas, y estas coenzimas después se oxidan y permiten formar ATP. Es un resumen que le podría hacer. Entonces, sé que la clase pasada a lo mejor fue a nivel de las mitocondrias. Y la fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas. Entonces, la número 1. ¿Sí? Creo que, no sé si es su internet, que como que es como medio pegado el video. Sí, a mí Chico, es que en este momento... Sí, es verdad. Déjeme echar, es que lo que pasa es que estoy usando mi celular en este momento, chicos. ¡Wow! Se corta la imagen. El audio. Es que... ¿El audio? No sé qué hacer porque en este momento se acaba de cortar internet acá. A ver, espérate un poquito, si habrá llegado ahora. A ver. Ya, ahora dice que sí. Ya, parto de nuevo. Me avisan al tiro, por favor. No sé qué más hacer. Aquí tenemos la respiración celular consiste en fabricar ATP. ¿Ya? Dentro de las células. Habitualmente esto puede ocurrir a partir de la glucosa, también puede ser a partir de los ácidos grasos o de los aminoácidos, proteínas. Pero como siempre estamos comiendo y hay glucosa disponible, entonces habitualmente se usa el azúcar. ¿Ya? Azúcar. Muy bien. Este azúcar necesita, ¿verdad? Por el efecto de 10 enzimas,
se parte en el citoplasma de la célula. En el citoplasma de la célula. Recuerden que la clase pasada yo les decía que, muy bien, glucosa en ácido pirúvico. Si no hay oxígeno disponible dentro de la célula, ocurre la fermentación láctica en nuestras células musculares, alcohólica o también láctica en otros organismos. Chicos, ¿se escucha ahora? Sí, Sí, se escucha. sí, se escucha mejor. Gracias. Entonces significa que volvió el internet, pues, y si estaba yo con mi celular recién. A ver, perfecto. Sí, ahora sí. Ay, ojalá que no se vaya a cortar. Ya. Entonces tenemos, ¿verdad? Esta glucosa en ácido pirúvico. Y esa es la fermentación. Entonces, este es un proceso muy antiguo porque necesita que los organismos fermentadores estén bañados en glucosa. Bañados en glucosa. Entonces, supuestamente esto ocurría antes que hubiera oxígeno en nuestro planeta. Cuando apareció el oxígeno, ¿verdad? Se produjo una independencia, porque resulta que también a las mitocondrias pueden entrar aminoácidos o ácidos grasos. Entonces, este proceso oxidativo, catabólico, destructor, ¿verdad? Continúa en el interior de las mitocondrias y eso se llama ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Qué se obtiene en el ciclo de Krebs? Dióxido de carbono y coenzimas transportadoras de hidrógeno, coenzimas reducidas que están dentro de la célula, son limitadas y ellas van tomando estos protones y electrones que otras enzimas van quitándole a la glucosa en el fondo, quitándole a la glucosa. Entonces, dentro de las mitocondrias, esta glucosa es totalmente desintegrada. Por eso que la respiración celular se obtienen 6 dióxido de carbono por los 6 carbonos de la glucosa. ¿Ya? Entonces, se van tomando los grupos carboxílicos, se van rompiendo, COOH, el CO sale como dióxido de carbono, y el hidrógeno es tomado por las coenzimas. Entonces las coenzimas se reducen. Posteriormente estas coenzimas se someten a otras reacciones químicas donde se oxidan. Y cuando se libera la energía que tienen unidos hidrógeno, se libera suficiente cantidad de energía para formar ATP. Entonces, el objetivo de la respiración celular es formar ATP. Formar ATP. Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico. ¿Qué significa eso? Que destruye enlaces químicos. Cuando se destruyen estos enlaces químicos, se libera energía. ¿Ya? Por lo tanto, son exergónicos. Se libera energía, exergónicos, y también se liberan estos electrones. Y por eso es oxidativo. Oxidativo. Ya. Muy bien. ¿Cuál respondieron en la número 1? Las preguntas. Yo le puse la B, pero no sé si está bueno. Yo puse D, pero tampoco estoy segura. Ya, aquí lo tengo. Muy bien, la primera es D, porque mire, ¿cuál es la idea de esta pregunta? Dice que es un organismo heterotrófico y no puede fabricar acetilcoenzima. Entonces, que no puede sintetizar a partir de ácidos grasos. Eso es lo que le ocurre. Pero recuerden que la acetilcoenzima es la puerta de entrada, el acetilo. Pero no se puede armar este acetilo a partir de los ácidos grasos. Entonces, se van a usar otras rutas. La ruta de los carbohidratos o se puede usar la ruta de los aminoácidos. Por eso que la primera es la letra D. La siguiente, ¿cuál respondieron? ¿Cuál de las siguientes moléculas se producen en el ciclo de Krebs?
Dígame la respuesta, que tengo más abajo la respuesta, pero 23. 1, 2 y 3. La E. la 2, la E. ¿Cuál de las siguientes moléculas se producen en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, recuerden, la E. Bien, está correcta la E. Es la puerta de entrada. Con el acetilo ahí se parte, que tenía 2. Se parte y se forma, digamos, ahí en ese momento. Entonces, Profe, una pregunta sí. de algo que no entiendo la respiración celular, de por qué al principio la glucosa se le pone un fósforo. Porque eso tiene que ver con la activación. Fíjate tú que todos los procesos dentro de la célula se hace con fosforilaciones. Es como echar a andar la máquina, podríamos decir. Así se echa a andar, con fosforilaciones. Y las sí, en un lugar. Y si tú lo colocas en otro lugar, se inactiva también. Son como el mecanismo de impulsar o inhibir. Ese es el mecanismo que tienen nuestras células como para partir con los procesos. Ya. Habitualmente Perfecto, son, gracias. sí, fosforilaciones. Número 3. ¿Cuál respondía a la número 3? ¿Cuál era la 3? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al catabolismo? Este es un concepto súper general, ¿ya? La A. La 3, ¿verdad? Que involucra siempre oxidativo, es ergónico. 3A. Muy bien. ¿Ya? Un concepto químico, muy químico ese. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta contra el anabolismo? Igual un concepto súper general. ¿Cuál respondieron? 1 y 2. 1 y 1, 2 y 2. 3. La C. La C. Perfecto. ¿Verdad? El anabólico. El anabólico es correcto con respecto Ay, qué al segura. anabolismo. Es un proceso constructor. Va de lo simple a lo complejo. Se forman enlaces químicos. ¿Ya? Es endergónico. Es reductivo. Todas esas son las características del anabolismo. La 4 a la C. Número 5. Número 5. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a reacciones catabólicas? Catabólicas. En las 5, ¿cuál contestaron? 1 y 3. 1 y 3. ¿Y esa qué La D. alternativa es? La D. Perfecto, es la D. ¿Verdad? La glicólisis es absolutamente catabólica, destructora, pero no se avanza mucho porque recuerden que solamente se parte la glucosa y se obtienen 2 ATP. Muy poca energía se fabrica. Y la 3, ¿verdad? Ahí se termina de desintegrar la glucosa. Y la fotosíntesis es básicamente anabólica. Número 6. ¿Cuál respondieron en los 6? Ah, está facilísima. ¿El nombre que recibe el proceso? E. 6. La D. Glucólisis, ¿no es cierto? Muy bien. 7. ¿Cuántos ATP se pueden obtener una célula vegetal de la oxidación completa de una molécula de glucosa al ser colocada en un medio aeróbico? Número 7. D. La D. ¿Cuál? La. De Siempre va a ser D, ¿verdad? Si es en condiciones aeróbicas, es dentro de la mitocondria. Y allí van a ser 36 o 38 ATP. ¿No? 36 o 38. Oiga, profe, ¿Sí? si por ejemplo sale esa pregunta, pero la alternativa sale 36, por ejemplo, no sé, ya A, 36, B, 38. ¿Cuál sería en ese caso? ¿Cuál sería en ese caso? A ver, yo diría que lo neto es 36. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, recuerda que en la glucólisis se formaban dos coenzimas. NAD. Y cada coenzima NAD se traduce en 3 ATP. En 3. Entonces,
Cuando esas coenzimas NAD en el proceso aeróbico tienen que entrar a la mitocondria, se cobra, se hace un cobro y se pierden 2 ATP. Se pierden 2 ATP. Entonces, a veces no se descuentan esos ATP, por eso es 36 o 38. Es decir, se forman 38, pero en realidad hay que descontarle dos que se pierden, porque estas coenzimas que se formaron en la glucólisis fueron 2 NAD y cuando ingresan al interior se genera una pérdida de la mitocondria. Entonces debiera ser 36. Si se ve lo neto, digamos, lo neto, ¿te fijas? De verdad que se forman 38, pero hay que hacerle ese descuento de ese gasto que también se produjo ahí, cuando entraron a la mitocondria a oxidarse. ¿Ya? Ahí es como el rendimiento. Sí, como el rendimiento neto. Si uno saca la cuenta después, ¿verdad? Si uno saca la cuenta considerando la NAD del citoplasma, lo multiplica por 3, obviamente que va a dar 38. Pero cuando ellas ingresan al interior de la mitocondria, por cada una que pasa se gasta un ATP. Entonces debiera ser 36. En el caso que tú me dices, habitual va junto, 36 o 38. Con el descuento y sin el descuento, podríamos decir. Ya. Número 8, eso lo podría volver a retomar, así como muy brevemente, fíjate. La número 8 dice 8. Etapa de respiración celular en el cual el oxígeno es el último aceptor de electrones. Número 8, muy fácil esta. ¿Cuál colocaron en la 8? Sí. La cadena transportadora. Perfecto. La cadena transportadora de electrones, que es una secuencia de enzimas. Este es un tema que vamos a ver en el electivo. ¿Ya? No lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver. Y lo vamos a profundizar un poquitito más. Ya. Número 9. 9. ¿Cuál de los siguientes procesos es sensible a la falta de oxígeno? No es muy fácil esto igual. Sensible a la falta de oxígeno. La glucólisis y la fermentación necesitan oxígeno. Solo uno, ¿no es cierto? Solo uno. Número 10. Número 10. ¿Qué dice la 10? Al comparar la fermentación láctica con la alcohólica, es correcto afirmar que estos dos procesos. Jóvenes, le quiero preguntar algo. ¿Quedó claro lo que es la fermentación? No mucho. ¿Qué es fermentación? No mucho. Mira, en palabras simples, la fermentación es cuando a partir de la glucosa se obtienen 2 ATP. Y dependiendo del organismo en el cual se encuentra, ¿ya? Puede ser ácido láctico, alcohol, pueden haber muchos productos, pero simplemente cuando la glucosa a partir de la glucosa se obtienen 2 ATP. Es un proceso para obtener ATP, simplemente. Pero es un proceso muy primitivo, porque es muy, ¿se acuerdan? Muy despilfarrador, muy metedor de ruido, porque se hace un montón de cosas, 10 enzimas participan y apenas se parte la glucosa. La glucosa potencialmente todavía es muy energética. Entonces, procesar toda la glucosa ocurre después en el ciclo de Krebs. ¿Fija? Entonces, ¿qué es la fermentación? Es un proceso que permite que de la glucosa, del azúcar, se obtenga ATP. Fue el primer proceso que existió en este planeta, que permitió, ¿verdad?, de una manera muy primitiva, obtener ATP de la glucosa para poder funcionar. Pero es un proceso muy gastador porque es muy poca la eficiencia, 2 ATP. En cambio, si estos ácidos pirúvicos después entran a la mitocondria, se obtienen 36 o 38 ATP, altamente energético. Pero el objetivo es el mismo. La fermentación es un tipo de respiración anaeróbica
y las mitocondrias permiten una respiración aeróbica. ¿Ya? ¿Quedó más claro ahora, no? Eso es fermentar. ¿Sí? La última parte no me quedó muy claro, tía. La última parte. La respiración puede ser con oxígeno o sin oxígeno. En ambos casos se obtiene ATP. Si aquellas células pueden ser bacterias, levaduras o nuestras células musculares, cuando no disponen de oxígeno, obtienen ATP con un proceso anaeróbico, sin oxígeno. Pero en el caso de nuestras células musculares, habitualmente tiene oxígeno, pero ese oxígeno está dentro de las mitocondrias y tienen que haber más reacciones para desintegrar totalmente la glucosa. ¿Ya? Y allí se obtienen 36 ATP. 36 ATP. ¿Pregunta más? ¿Ahora sí? Sí. Ya, ok. Pregunten nomás, chicos, porque lo podemos simplificar mucho. Es un proceso, mira, es un proceso muy básico. Es un proceso, la fermentación permite obtener glucosa. Perdón, me equivoqué. La fermentación de la glucosa permite obtener 2 ATP. Y es un tipo de respiración anaeróbica. La respiración celular o aeróbica habitualmente parte con la glucosa y termina con 36 ATP. Entonces la respiración aeróbica es mucho más evolutivo porque los organismos lograron independizarse, ¿verdad?, de la glucosa además. Porque recuerden que en el ciclo de Krebs pueden entrar los aminoácidos, pueden entrar las grasas, los ácidos grasos. Entonces es un proceso más evolucionado. En cambio, en la fermentación se usa exclusivamente azúcar. Y piensen, las fermentaciones, tiene que haber mucha glucosa. Los organismos que hacen la fermentación tienen que estar bañados en glucosa. Bañados en glucosa. Entonces es absolutamente dependiente de la glucosa. ¿Ok? Ahora, que algunas produzcan alcohol, que otras produzcan ácido láctico, va a depender de las enzimas nomás. Las enzimas que tenga ese organismo, que el producto sea distinto. Pero va a haber un solo objetivo en cualquier fermentación, obtener 2 ATP y nada más. 2 ATP. ¿Ya? La número 10. Acá le pide una comparación entre la fermentación láctica con la alcohólica. Y la compara con la otra. ¿Son menos eficientes? Claro que son. Se obtienen apenas 2 ATP. ¿Son procesos que permiten fabricar ATP para...? Sí, ese es el objetivo. ¿La realizan solo hongos y algunas bacterias? No. No. También conocimos nuestras células musculares. Entonces, ¿la 10 cuál colocaron en la 10? La Unidos. C. Perfecto, la C. Se me pasó, ya. En la 11. Respecto al ciclo de Krebs. Las preguntas estas son muy simples y ayudan a aclarar la materia, mira. Respecto al ciclo de Krebs, ¿es incorrecto que producen coenzimas reducidas? Sí. También se libera ATP. ¿Ya? Perdón, también se libera CO2. Las reacciones son, en su mayoría, las reacciones son de tipo catabólicas. Si en el ciclo de Krebs, de hecho, se le logra quitar el carbono a la glucosa. Ese es el CO2, ¿verdad? Se le quita y se obtienen 6 dióxido de carbono. O sea, se desintegró totalmente esta glucosa en el ciclo de Krebs. O sea, es absolutamente catabólico. Entonces 11, la letra B, catabólico. Mire, y ahí el resto es verdadero. Es una vía para oxidar casi siempre ácido graso y aminoácido también pueden ser. Comienza con la acetilcoenzima, así parte.
Es un proceso que se realiza en condiciones anaeróbicas. El resto son todas sus características. La número 12. 12. Ya. 12. ¿Cuál de los siguientes procesos no necesita oxígeno para realizarse? Antes se está repitiendo un poco. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Sí. No necesita oxígeno. Doy ¿Cuál? 13. D. Doy. Muy bien. Por lo tanto, la letra D. La oxidación de una molécula orgánica para producir energía o ATP al interior de una célula puede asociarse a un proceso de tipo. ¿Cuál respondieron? ¿Sí? A ver, veamos si la C. Exactamente la C. Catabólico, es ergónico, ¿verdad? Catabólico, destructor de enlaces, ergónico, liberación. Sí, bien. Oxidativo, faltaría agregar. Oxidativo. ¿Cuál de las siguientes alternativas sobre... Hay una pregunta sobre las enzimas, ¿verdad? Es bueno esto porque aquí, por ejemplo, en la glucólisis participan 10 tipos de enzimas distintas. ¿Y por qué es importante revisar eso que hicimos ahí? Para que ustedes sepan que cada reacción en nuestras células, ¿verdad? Una sigue a la otra, primero. Y las enzimas son estrictas. Cuando falta una enzima, el proceso hasta ahí llega. Hasta ahí llega. ¿Ya? Muy bien. 14. 14 es incorrecto. ¿Aceleran? Sí. ¿Disminuyen la energía de activación? Sí. ¿Son catalizadores biológicos? Sí. ¿En la 14 cuál respondieron? La E. La E. ¿Verdad? Es súper importante, las enzimas actúan a un pH y temperatura ideal para muchas de ellas. ¿Y se degradan? No, ellas quedan intactas y pueden volver a procesar otra vez o hacer la misma reacción. Número 15. Ya. ¿Cuál de las siguientes alternativas sobre las enzimas otra vez es correcta? Es correcta ahora. ¿En la 15 cuál respondieron? D. Es correcta. ¿Se acelera la velocidad? Sí. ¿Todas actúan en un pH ácido? No. No. O sea, la que está en el estómago actúa un pH ácido, pero la del intestino un pH básico. La sangre un pH neutro. Saliva pH neutro. Cada una con su pH. ¿No se degradan? ¿Aportan energía? No. Por lo tanto, la 15... ¿Cuál habían contestado ustedes? Sí. Ellos no aportan energía. No. No, ellos bajan la energía de activación. La energía de activación es la energía que necesita una reacción para partir. Y bueno, y allí hay teorías que tratan de explicar cómo lo hacen. No se sabe en realidad cómo lo hacen, pero disminuyen esta energía. ¿Y dónde está la prueba? Si uno quiere, por ejemplo, en un laboratorio, reemplazar o quiere hacer las mismas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo, le tendríamos que aplicar, para que realmente ocurrieran, una temperatura como de 1000 grados. Y en nuestro cuerpo ocurren a 37 grados. Entonces, ¿cómo lo logran hacer en realidad? Es un misterio. Es un misterio, no se sabe. 15A. Hay varios modelos, teorías y cosas así. Pero no se sabe con certeza cómo lo logran hacer. Ya. La número 16, las enzimas participan en las reacciones químicas. Eso significa que la pregunta es súper específica. Las enzimas participan en las reacciones químicas. Eso significa que son 16, ¿cuál respondieron? La B. La B. Son catalizadores biológicos ellos, ¿verdad? Disminuyen esta energía de activación y por eso participan en las reacciones químicas de nuestras células. 16B. 17. 17. ¿Qué es el anabolismo? Son preguntas muy simples, pero ayudan a comprender este concepto que es muy básico e importante. Anabólico. 17.
17. ¿Cuál respondieron la 17? D. La letra D. Perfecto. Generación de moléculas complejas a partir de simples. Siempre va a ser esa la definición de anabolismo. ¿Ya? ¿Y cómo se va a lograr? Mediante enlaces covalentes. Mediante enlaces covalentes. Ya, nos queda poquito. La 18. Ya. Bien. La ruptura ya de un enlace entre dos grupos fosfatos. ¿Te fijas? Recuerden que aquí lleva almacenada la energía del ATP en su último enlace. Entonces, si el ATP se transforma en ADP, ¿qué implica eso? ¿Qué implica la número 18? ¿Liberación de energía? ¿Una fosforilación? No, una desfosforilación. Porque se le quitó fósforo al ATP, ¿no es cierto? Es al contrario, una desfosforilación. ¿Una liberación de energía? Sí. ¿Liberación de un grupo fosfato? Sí. 18, 2 y 3, o sea, la letra D. Catabolismo, catabolismo. Ahora le pide la definición de catabolismo. ¿La B? D. No. ¿Cuál dijeron? ¿D de bueno? Bueno. No, D. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. Degradación de moléculas complejas para obtener simples. Ese es el catabolismo. De lo complejo a lo simple. El anabolismo es de lo simple a lo complejo. Entonces, la 19, la letra B de bueno. El bloqueo farmacológico de la bomba transportadora de protones. Esta bomba transportadora de protones es la que permite formar ATP. ATP. Entonces aquí va a haber un bloqueo en esta bomba, ¿ya? Que se van a ir lanzando protones. Por lo tanto, si no funciona, esto lo expliqué al final, yo creo que ya estaba medio aburrido cuando ya estaba hablando eso, ¿verdad? No se forma ATP. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la número 20? La letra A. Ya. Dice que el siguiente gráfico indica la tasa respiratoria de una célula a través del tiempo. Tasa respiratoria, es decir, se ocupa energía, se obtiene ATP. En el instante 1 se administra un fármaco, ahí se un fármaco, de acción desconocida. Entonces ahí estaba la tasa respiratoria, ¿se fija? Constante, con la producción de ATP. Y al momento 2 se administra piruvato. Piruvato, el mismo ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico, ¿verdad? Se transforma, no puede entrar a la mitocondria, entonces se transforma en el acetilo. Este que se forma ahí, al principio del ciclo de Krebs. Entonces, el 21. 21. Déjeme bajar otro poquitito. ¿Cuál es la acción más probable del fármaco? Mire. El siguiente indica la tasa en el instante 1, aquí se administró la tasa, se administró el fármaco. ¿Ya? ¿Y qué pasó con la producción de ATP? Cayó. Y aquí se administró piruvato. ¿Qué pasó con la tasa? Volvió a subir. Y él dice que la B. ¿Por qué? ¿B? Inhibe una enzima. No, no puede ser la B porque ya está lista la glucólisis. La glucólisis termina con el piruvato. Claro, la A. La A. Porque resulta que, te fijas, en el instante 1 se administró un fármaco y esto cayó. Pero aquí administraron piruvato
Y el piruvato es el que se transforma en acetilo y el ciclo de Krebs. Entonces estaba actuando en ese nivel. Ya, Profe, no entendí. no lo entendiste. Ya. Es una pregunta. Bien, mira. Esa es la tasa respiratoria. Es decir, podríamos decir que la producción, podríamos decir dos cosas. Podríamos decir que el gasto de oxígeno es constante, o bien podemos decir que hay una suficiente cantidad de ATP, porque no dicen nada. Yo lo puedo suponer, dice tasa respiratoria. Entonces aquí tenemos nosotros una producción constante de ATP, ¿no es cierto? Pero resulta que se aplicó un fármaco y esta producción entonces cayó. Pero en este punto, en el punto 2, se agregó piruvato. Piruvato está al final de la glucólisis. El piruvato, si no hay oxígeno, continúa y se transforma en ácido láctico, por ejemplo, o alcohol. Pero si hay oxígeno, entra a la mitocondria y se transforma en acetilo. Entonces, se le administró piruvato, mira, significa que se transformó en acetilo y esto continúa la producción energética. Entonces significa que esta sustancia estaba actuando ahí, a nivel del piruvato, estaba deteniendo esto. Por eso que cuando se le aplicó el piruvato, otra vez se restableció, podríamos decir. Se restablece. ¿Se fija? Tasa respiratoria no me dice nada aquí, yo lo puedo interpretar de dos maneras, como producción energética o como ocupar oxígeno. Ocupar oxígeno. Ahora sí. ¿En cuál de los siguientes procesos yo se lo había mostrado? Esa era la última, ¿no? Quedó mejor ahora, ¿no? Ya. Sí, profe. Gracias. 22. ¿En cuál de los siguientes procesos se libera CO2? En el ciclo de Krebs. Lo había mostrado ya. ¿Cuál de las siguientes opciones establece correctamente la relación entre una de las etapas de la respiración y el lugar donde se realiza? Esta es la número 23. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcto? Entonces también una pregunta aclaratoria. Por ejemplo, ¿dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma de la célula. Porque el piruvato es el que intenta entrar a la mitocondria, pero no puede y se transforma en acetilo. Ya, no. La fosforilación oxidativa, esta ocurre en la matriz, ocurre en la membrana interna. ¿Qué significa fosforilar? Mire. Fosforilar significa agregar fósforo a una sustancia y esta energía va a venir de oxidaciones, o sea, formar ATP. Y eso ocurre en la membrana interna de la mitocondria. ¿Formación de acetilcoenzima A ocurre en el citoplasma? No, ocurre en el interior de la mitocondria. Ciclo de Krebs. Letra D, ¿la fosforilación oxidativa ocurre en la matriz? No, ¿verdad? La fabricación del ATP ocurre ahí en la membrana interna. ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas son catabólicas? Una pregunta buena que engloba todo lo que hemos visto hasta el momento. De catabólica. Recuerden, de lo complejo a lo simple, de lo grande a lo chico. Eso es catabólico. ¿Cuáles de esas reacciones son catabólicas? ¿La 1 está correcta? Sí, la ácido nucleico nucleótido, ¿te fijas? De grande a pequeño. Y las dos siguientes, no, Es al revés. es al revés. O sea, la 2 y la 3 serían anabólicas. Las 2 y 3 son anabólicas. De pequeño a grande. Profe, De pequeño a más grande. ¿Sí? ¿la fosforilación oxidativa dónde ocurre? En la membrana interna de las mitocondrias. En ese lugar es donde ocurre el bombeo de hidrógeno para ir armando el ATP. La membrana interna, ahí ocurre. ¿Ya? Ya. No le tengan miedo a este tema es muy simple. Finalmente es lo que le dije al principio nomás. Es un proceso que permite formar ATP. Profe,
Si eso le queda, está bien. Bueno, y pulir un poco lo que es reacción catabólica y anabólica, que eso sí es importante. 24, entonces, la letra A. Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Muy bien. El tema que les traigo para hoy día, recuerden que el miércoles hay ensayo, ¿no es cierto? Sí. 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 Estudien nomás. Ahí es importante Sí, que sí. estudien, ¿ok? Tienen tiempo hoy y mañana, no entre tanta materia, y solamente tienen que estudiar. Ya. Muy bien. Yo voy a continuar. Tía, ¿Sí? en el ensayo, ¿qué cosas específicas entran? Déjame mirar mi Yo le coloqué aquí en el tablón, ¿eh? Pero Sí, lo había subido temario. sí, O sea, lo pregunté. está en el tablón ahí, pero le puedo echar una mira, a ver. Mi celular no está muy rápido. Ya. Pero a ver, deja recordar. En la parte común de biología, que son 18 preguntas, ahí va a entrar características de los seres vivos, niveles de organización, teoría celular, célula procarionte, eucarionte y las funciones celulares. Fue lo primero que vimos aquí en reforzamiento. ¿Ya? Y como no tenemos tanta materia, entonces decidimos con la tía Patricia que colocamos lípidos, proteínas, carbohidratos y ácido nucleico en la parte de electivo, que son la parte de profundización. Entonces, ese día ustedes tienen que decidir cuál prueba van a dar. Algunos van a decir, por ejemplo, yo quiero dar la de física. Entonces, va a dar solamente 18 preguntas de biología. Y en esas 18 preguntas de biología va a entrar lo que ya les dije: célula, teoría celular, características, niveles. ¿Ya? Y bueno, y física ahí el profesor le habrá dicho. El que da química también va a dar solamente esas 18 preguntas. Entonces, se tiene que estudiar las primeras 2 o 3 clases que tuvimos, donde vimos características, niveles, célula procarionte, eucarionte, funciones, teoría celular. ¿Ok? Ahí. Pero alguno de ustedes va a dar profundización, va a dar la prueba de biología. Entonces, va a tener 18 preguntas que van a tener la característica, los niveles, células, funciones celulares. ¿Ya? Y 24 preguntas que van a ser el electivo. Y ahí va a estar las proteínas, los lípidos, carbohidratos, ácido nucleico, más hormonas. Más hormonas. ¿Ya? Solamente para el que va a dar, entonces, solamente para el que va a dar la profundización de biología, que nosotros pensamos que son los que están en electivo de biología, algunos, ¿verdad? En la parte electivo se le agregan las sustancias orgánicas más sistema hormonal. ¿Mm? Porque los que están en electivo de biología también están en electivo de química, entonces ahí se van a dividir, suponemos. ¿Quedó claro? Jorge. Sí, muchas gracias. Sí, ya, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a eso? No le tengan miedo, si es para ir viendo. Usted, buena una prueba así porque te permite ir midiendo. ¿Ya? ¿Está lista la prueba ya? Así que tranquilos con eso nomás. Y lo van a resolver desde la intimidad de su hogar. Ya. Vamos a continuar nosotros. Ahora vamos a ver este tema que tiene que ver con la membrana, los transportes. Membrana y transportes. Ahí sucede. Ya. Muy bien. Este es nuestro tema de hoy día, entonces, membrana y transportes. No sé si lo termine de ver. No lo sé. Por la... Ya. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿escuchan bien, jóvenes? Sí, Muy bien. Entonces, la membrana
plasmática, membrana celular. ¿Ya? Hay un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo, me lo preguntaron en la primera clase, un modelo es una representación. Es verdad, algo que yo he creado para explicar algún concepto, algún fenómeno. Entonces, este modelo, el mosaico fluido, ¿qué nos dice? Nos dice, ¿verdad?, cómo está formada la membrana estructuralmente, de qué está hecha. Entonces, esta membrana, fíjense ustedes que todas las membranas, ahora que a usted le gusta que le agrande esta cosa, lo agrando nomás. Todas las membranas, miremos primero, esos son los fosfolípidos, ¿verdad? Ahí están sus dos colas de ácidos grasos. Ahí está el glicerol, el grupo fosfato. Esos que están ahí, que no hay mucho, colesterol. Estas estructuras globulares, estructura terciaria, estas son proteínas. Proteínas. Hay proteínas que atraviesan la membrana. Esas proteínas se llaman integrales o transmembranas. Hay otras proteínas que actúan como, que pueden ser enzimas, proteínas, ¿verdad? Que pueden ser proteínas que transmiten mensajes internos, ¿ya? También hay proteínas externas. Proteína externa, ¿a dónde irnos? Pensemos que está una proteína externa ahí, y esa proteína es un receptor hormonal, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, proteínas entonces, colesterol, fosfolípidos. Y este es el glucocálix, ¿verdad? Azúcares que están solamente hacia el medio exterior. Muy bien. Estos azúcares que están acá y el colesterol solamente están en las membranas animales del reino animal y obviamente en nuestras células, porque pertenecemos a ese reino. No están en ningún otro tipo de organismos. No están en las plantas, no están en los hongos, en las bacterias, los protozoos, no. Entonces, las membranas, por ejemplo, no sé, pues de las células vegetales, las membranas de los protozoos, de las bacterias, de los otros organismos, tienen solamente dos componentes, solo dos componentes, fosfolípidos y proteínas. ¿Ya? Dos componentes. Solo en las membranas de los animales se agregan otros dos, colesterol y el glucocálix. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, continúo entonces. Avísenme si no me escuchan, avísenme por favor, que estoy nerviosa hoy día con esta cuestión. Ya. Tranquila. Puede pasar. A las 2 de repente todo se apagó, todo quedó así. Yo dije, ya, pero no importa, yo tengo el celular, tengo internet en el celular. ¿Cuándo? Profe, ¿Sí? los lisosomas igual como que a veces están en la pared, en la membrana plasmática, ¿o no? Están habitualmente cerca, pero los lisosomas son fabricados por el Golgi. ¿Ya? El organelo que está cerca de la membrana siempre es el Golgi, porque es el organelo exportador. Los lisosomas van a estar en diferentes lugares. Ellos, ¿verdad? Recuerden que tienen función digestiva, destruyen sustancias que pueden venir del exterior, sustancias del interior también, y a veces ellos liberan una vacuola que se fusiona así con la membrana para liberar los desechos. En ese caso sí, pero ellos están no necesariamente tan cerca de la membrana. Sí, era por eso, porque yo he visto fotos que están como cerca de la membrana. Claro, Como que están como fusionados. solamente si son sus desechos procedentes de ellos, porque por ejemplo, en la digestión intracelular, cuando se incorpora, por ejemplo, un microbio, esa vacuola la aporta la membrana.
¿ya? La aporta la membrana. Esta materia está relacionada con eso, mira, lo puedo ir allá. Y sé que no lo voy a alcanzar a ver hoy día, pero sirve para que se aclare la duda. Mira, a ver, ¿dónde está? Acá. Mira, por ejemplo, este es un tipo de transporte, la endocitosis. Entonces, este es un glóbulo blanco, una célula con organelos. Pero lo más importante de un glóbulo blanco es que tiene lisosomas. Lisosoma, ahí está el lisosoma. Voy a agrandar la imagen. Ya. Entonces, en este tipo de transporte, como las sustancias son tan grandes, la membrana le aporta una vacuola al organismo que quiere introducir. Esto se llama digestión intracelular, hecha por los lisosomas. Entonces, fíjate tú que la membrana envuelve al microbio en este caso. Y luego, este microbio queda encerrado en una vacuola. ¿Quién aportó la vacuola, la membrana de la vacuola? Fue la membrana celular de la célula. Entonces, ahora, esta vacuola que tiene el microbio se junta con el lisosoma. Aquí se juntaron. Y los lisosomas tienen enzimas destructoras, 40 tipos más o menos. Y estas enzimas destruyen en este caso el microbio lo destruyen, ¿verdad? Aquí la célula aprovecha lo bueno que tenía el microbio, porque aunque sea un microbio también va a tener aminoácidos, glucosa, va a tener un montón de cosas buenas, vitaminas, y todo eso se aprovecha. Pero queda un resto de desechos, y eso se elimina. ¿Te fijas? Se elimina. Entonces, esto es una vacuola donde fue desintegrado el microbio gracias a las enzimas del lisosoma, y se liberan los desechos. O sea, hay una relación directa. ¿Sí? Una pregunta, porque usted puede que, no sé, una bacteria X, la célula produjo así. ¿Sí? ¿La envolvió? Ah, ya, esa era la pregunta. Claro, la envolvió. La célula. Pero esta célula es que esto está muy estudiado. Estos son nuestros glóbulos blancos, los macrófagos. Ellos, ¿verdad? Comen microbios, pero lo incluyen dentro de una vacuola. Y una vacuola es simplemente una bolsita hecha de membrana. Esa es una vacuola. Entonces, aquí, ¿quién aporta la bolsa? La propia membrana de esta célula. Entonces, cada vez que esta célula, por ejemplo, se come un microbio, su área de superficie disminuye, ¿verdad? Se resta esa superficie, se va restando. Entonces, tampoco un glóbulo blanco puede comer indefinidamente porque se va a ir achicando cada vez. Pero luego se compensa acá con este otro proceso, con la salida, ¿ya? Y ahí está. Entonces, pero el lisosoma lo fabrica el Golgi. Ya. Eso está parte de los transportes, fíjense ustedes. Pero es como el número 3, hoy día, no, hoy día no lo alcanzan a ver. Entonces, tenemos que esta membrana, no se preocupen por anotar porque está todo anotado. Miren, entonces, el modelo del mosaico fluido dice que la membrana está hecha por proteínas, por fosfolípidos, la membrana animal, colesterol y el glucocálix. Entonces, aquí aparecen palabras que a veces nos confunden, pero no son complicadas, miren. Por ejemplo, a veces nos dicen la membrana tiene glucoproteínas. Glucoproteínas. Asociación entre azúcares y proteínas. Estos son azúcares y esto es una proteína. Esto constituye, al estar unido, glucoproteína. Por acá va a haber un glucolípido, porque están asociados. Glucolípido. Siempre aparecen esas palabras. Ya. Voy a partir por esto. ¿Cuál es la función del glucocálix? Recuerden que está anotado. El glucocálix es la huella celular, es el identificador, ¿ya? Con el glucocálix, por ejemplo, un glóbulo blanco
como andan por todos lados, vigilando, son capaces de detectar algo extraño. Y si esto extraño no tiene glucocálix, lo ataca. ¿Mm? Entonces, el glucocálix es la huella que cada uno de nosotros tiene en sus células. Y esta huella es súper estricta. Recuerden, ¿y cuándo se hace evidente esta huella tan estricta? Cuando ocurren los trasplantes. Que, ¿verdad? De pronto no existe en el mundo alguien que pueda tener mi misma huella. Y se busca siempre entre parientes muy cercanos y a veces ni siquiera lo hay. Porque cada uno de nosotros tiene su propia huella en sus células. Y de esta manera, el sistema inmune reconoce las células propias del lugar. Y lo que no tiene esta huella, este es como el sello. Quien no tiene esta sello simplemente es atacado. Es atacado. Entonces a veces hay problemas, ¿verdad? Porque hay algunas células del propio cuerpo que se genera algún tipo de mutación en esas células, por alguna razón, y los glóbulos blancos la desconocen. Y ahí se presentan las enfermedades autoinmunes. Cuando los glóbulos blancos desconocen alguna parte del propio cuerpo. No debiera ocurrir, pero ocurre. ¿Ya? Y tiene que ver con esta huella de azúcares, que está en la parte externa. ¿Por qué mosaico? Porque el mosaico, ¿verdad?, está formado por muchas partes que se unen y forman un todo. Fija, ahí hay un montón de fosfolípidos, cabeza de fosfolípidos, proteínas. ¿Ya? Por eso mosaico. Fluido, porque los componentes están en constante movimiento. Las proteínas se mueven, pero quienes más se mueven son los fosfolípidos. Hacen diferentes tipos de movimientos. Por eso se dice que los fosfolípidos están encargados de la fluidez de la membrana. ¿Ya? Que el colesterol está encargado de la rigidez o estabilidad. Entonces esta membrana altamente fluida, como que fuera una película de aceite, ¿ya? Tiene que tener un poco de estabilidad. ¿Quién aporta la estabilidad? Es el colesterol, la estabilidad. Entonces los fosfolípidos, fluidez y transporte. Ya vamos a ver los transportes. Las proteínas, ¿verdad?, tienen varias funciones. Hoy día nos vamos a enfocar en el transporte, pero también tenemos proteínas, enzimas, mensajeras, receptores hormonales, receptores de neurotransmisores. Todo eso, ¿verdad?, están asociados con las proteínas. Entonces hay proteínas periféricas. Pueden haber proteínas aquí. Arriba de esta podría haber una proteína y será la de un receptor. Después se transmite la información acá adentro y acá alguien tiene que recepcionar esa información, ¿verdad? No se va a quedar allá. Entonces aquí van a haber algunos tipos de mensajeros internos, segundos mensajeros que se llaman. ¿Ya? El AMP cíclico, por ejemplo, es un receptor interno, es un mensajero interno. Muy bien. Ahí creo que está anotado lo que les he dicho. ¿Ya? La rigidez, la fluidez, y el modelo indica eso, de qué está hecha la membrana. Muy bien, aquí hay un breve repasito de los fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos, al igual que las proteínas, la membrana son anfipáticos. Anfipáticos. Eso significa, ¿verdad?, que tiene un extremo polar que se puede unir al agua y colas apolares que se esconden. Entonces, por eso que armar una vacuola dentro de la célula es muy fácil, porque cada vez que se encuentran dos fosfolípidos, en forma automática forman la bicapa de lípidos para esconder las colas. ¿Esconderlas de quién? Del agua, ¿verdad? Porque en las células debiera haber mucha agua y puede haber poca agua, pero igual hay agua, siempre hay agua. Entonces los fosfolípidos, ¿verdad?, por su característica anfipática, con un extremo que se une al agua y un extremo que no se une al agua,
forman la bicapa de fosfolípidos. La bicapa. Recuerden que uno de los ácidos grasos era insaturado, ¿verdad? Que tiene un quiebre. Ahí. Un doble enlace que representa un quiebre. Entonces los fosfolípidos tienen un ácido graso saturado y uno insaturado. Muy bien, entonces vamos a partir con nuestro primer tipo de transporte, el transporte pasivo. ¿Ya? Transporte Profesor, pasivo. ¿Sí? ¿qué es la diálisis? ¿Qué es la diálisis? La diálisis es... Tengo una imagen, porque también tenemos que ver la diálisis en este tema. Diálisis, no, ¿sí o no? Creo que aquí. Ya. ¿Qué es la diálisis? Es cuando pasa un soluto por la membrana. Por ejemplo, cuando la glucosa, que es un soluto, o la sal atraviesa la membrana semipermeable, eso es diálisis. Para diferenciarlo de la osmosis. La osmosis es cuando el agua pasa por la membrana. ¿Ya? Diálisis, paso de soluto. Osmosis, paso de agua. Ah, ya. Sí, eso es. También corresponde a este tema. Y también corresponde a la difusión, al transporte pasivo. ¿Ya? Pero de seguro no llegamos allá, no, nunca. Porque vamos a estar harto rato. Yo creo que sí. Ya. Entonces, en el transporte pasivo se subdivide en difusión simple y facilitada. ¿Qué significa transportarse pasivamente? Significa que las sustancias se mueven a favor de la gradiente sin gasto energético. A favor de la gradiente y sin gasto energético. Muy bien, voy a explicar esas dos cosas. En el transporte pasivo, mire, este transporte pasivo y este transporte pasivo. De aquí para acá, el transporte pasivo. Porque existen algunas sustancias que pueden pasar por los fosfolípidos, pero esas sustancias van a ser neutras, sin carga, como los gases respiratorios. Ellos, ¿verdad?, llegan y pasan por los fosfolípidos. ¿Ya? Y la difusión facilitada es cuando las sustancias, algunas tienen carga, como los iones, pasan por las proteínas canal, y hay otras sustancias como los aminoácidos, la glucosa, que usan carriers o proteínas transportadoras. De aquí para acá todo esto es transporte pasivo. ¿Qué significa transporte pasivo? Que las sustancias siempre van a ir de un lugar de más a menos, hasta el equilibrio. Y como esta es una tendencia natural de todas las moléculas, ¿verdad? Por eso que nunca va a gastar energía. ¿Eh? ¿Quiénes usan el transporte pasivo? El oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, la urea, los iones, la glucosa, los aminoácidos, ¿ya? Transporte pasivo. El agua, las hormonas sexuales. Fíjense ustedes que las hormonas sexuales llegan y pasan. Por eso que había una pregunta que decía, no me acuerdo, en la materia anterior, cuando... No, pero bien, por los fosfolípidos pueden atravesar sustancias pequeñas y neutras, como los gases respiratorios, el alcohol, la urea, el agua. Pueden pasar sustancias como las vitaminas liposolubles, las hormonas sexuales, ¿ya? Por aquí, y usan la difusión simple. Ya, llegan y entran. Además, que las hormonas sexuales llegan y entran porque sus receptores están adentro de la célula. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una proteína canal. Esto es difusión facilitada. Una proteína canal que va a permitir que los iones se trasladen. Por ejemplo, el calcio, el zinc, el potasio. Ellos, ¿verdad?, van a tener sus propios transportadores. Cuando las sustancias son un poquito más grandes, pueden o no tener carga, ya necesitan un carrier,
una sustancia, ¿verdad? Una proteína que cambia un poco su configuración, pero no gasta energía tampoco, porque solo gira. Se ubica la sustancia ahí y después esto como que gira acá, se abre y permite la entrada o la salida. Esto es para entrar o salir, no solamente para entrar como se muestra acá. Ese es entonces el transporte pasivo. De nuevo, hay sustancias, ¿verdad?, que difunden, difusión simple, pueden entrar o salir. ¿Cuáles son esas? Los gases respiratorios, no olvidar. Siempre hacen esa pregunta. Oxígeno, CO2, el alcohol, la urea. ¿Por qué pueden ellos pasar por los fosfolípidos? Porque son sustancias pequeñitas, sin carga eléctrica, ¿verdad? Y ellos van de un lugar de más a menos hasta equilibrarse a ambos lados de la membrana. Pueden entrar o salir. Ya. Hay otras sustancias que tienen carga, no pueden pasar por acá, porque por aquí pasan las sin carga. Entonces, para eso están las proteínas canal. Hay proteínas canal para el sodio, para el potasio. Hay otras sustancias como los aminoácidos, que son 20 diferentes tipos, la glucosa, la lactosa, la sacarosa, que sus transportadores se llaman carriers. ¿Ya? Carriers. Y las sustancias van a ir de un lugar de más a menos hasta el equilibrio. Entonces aquí hay algo que siempre nos tenemos que preguntar en este punto. ¿Cómo se logra encontrar, por ejemplo, el sodio, que es un ion, con su transportador? ¿Cómo se logrará encontrar? ¿Qué está operando acá? Aquí no hay enzimas involucradas, no. ¿Cómo el sodio logra encontrarse con su puerta? Esta es una puerta de la membrana. ¿Quién se le ocurre? A ver, a lo mejor lo saben. ¿Tendrán algún tipo de afinidad? ¿Alguna afinidad? Sí, afinidad en el sentido que van a haber poros positivos, negativos, en ese sentido sí. Pero es su propia energía cinética. Todos los átomos, moléculas tienen movimiento. Entonces, por eso es que es tan importante, por ejemplo, la temperatura para el transporte, o que el organismo cuente con una cierta temperatura para que sus moléculas se puedan mover. Pero no existe nada que haga que esto se encuentre con acá. ¿Qué va a hacer? Este se va a estar moviendo siempre para todos lados, para todo, y de repente, ¡pum!, dio con su transportador. Es la propia energía cinética de las moléculas. Ellas están siempre en constante movimiento. Y eso es lo que permite que se puedan encontrar con su transportador, su propia energía cinética. Y por eso que cuando, por ejemplo, baja la temperatura a 34 grados en nuestro cuerpo, prácticamente la persona, bueno, se aletarga y ya no, casi ya ni se pueden ni mover, porque como las moléculas ya no se están moviendo, disminuye la posibilidad de encuentro y por lo tanto, si esta célula necesitaba sodio, ya no tiene sodio. Entonces empieza a detenerse el metabolismo rápidamente. Entonces por eso es tan importante de mantener una temperatura en los organismos, para que sus moléculas, ¿verdad?, se puedan mover y encontrarse con su transportador. Porque si estas no se mueven, no se van a poder encontrar con su transportador, su propia energía. ¿Ya? Muy bien. Les dije no tenían que anotar, aquí está, se fija difusión simple. ¿Por dónde pasa la sustancia? Por los fosfolípidos. Y ya nombré algunas, faltaría agregar otras más acá. Las hormonas sexuales, por ejemplo. La facilitada, están las proteínas canal, pasan los iones, y por los carriers pasan aminoácidos y glucosas. Ya. ¿Alguna pregunta? Ese es el transporte pasivo. Pero hay una segunda parte del transporte pasivo que lo estoy dejando para el final, que es la osmosis. ¿Ya? Lo vemos aparte, porque se ve como un capítulo aparte. ¿Está bien? ¿Sigo? Ya. Aquí tenemos el transporte activo, está representado acá. El transporte activo tiene dos características. Tres.
Una característica es que las sustancias se mueven de menos a más, donde la sustancia se va a acumular, usa carriers o proteínas transportadoras, igual que la facilitada, ¿ya? Y aquí lo más importante, ocupan energía. El transporte activo ocupa energía. Como la sustancia es obligada a entrar o salir, ¿verdad? Esto va a costar abrir esto, lo va a costar. Entonces aquí se ocupa ATP. Y es el transporte activo. Entonces en el transporte activo pasan iones, ¿ya? Todo lo que se sabe, pasan solo iones, usan proteínas transportadoras o carriers y ocupan energía. Porque ahora la sustancia es obligada a acumularse a un lado de la membrana. Entonces existe un transporte primario y un transporte secundario. En el transporte primario es lo que conocemos, la bomba sodio-potasio. Transporte primario es cuando esta proteína o carriers ocupa ATP. Entonces, ¿sí? ¿Transporte primario y secundario están en el transporte activo? Sí. Ah, ya. Muchas gracias. Sí. Creo que voy a alcanzar con el secundario, porque tienen como dudas con el secundario. Voy a tratar de alcanzar. Ya. Entonces, esta es la bomba sodio-potasio, que es un carriers, que acumula el sodio en el exterior y acumula el potasio en el interior. Es un tipo de transporte muy importante en las neuronas, que fue donde se estudió, ¿ya? Principalmente. Y allí es como muy estricto, digamos, ¿ya? La bomba sodio-potasio. También está la bomba de calcio. Bomba o proteína o carriers, es lo mismo. ¿Por qué? Porque actúa como una bombita expulsora y va a ocupar ATP. Ese es el transporte primario, que ocupa directamente ATP y vuelve desigual las concentraciones. Por ejemplo, aquí, esta bomba de sodio y potasio acumula el sodio en el exterior y el potasio en el interior. Y cada vez que intercambia, elimina 3 sodios e ingresa 2 potasios. Cuando se abre, elimina 3 sodios, necesita energía para abrirse, ¿ya? Y luego ya cuando no hay ATP se cierra, pero ya se había conectado con los potasios, y ahora se cierra y entran los potasios. Una bomba. Y entonces genera un desequilibrio. Acumula ya esto y esto acá. Es importante porque permite mantener las neuronas polarizadas. Me estoy apurando, sé que me quedan 3 minutos, pero no los quiero dejar con la inquietud del secundario. Me voy a saltar, lo voy a retomar en la próxima clase. A ver. El primario, ahí sigo hablando de ahí, es que para compararlo, ¿me sirve esto, no? No. Voy a buscar una y termino con eso. No. Esta. Mire, el transporte, este es el primario, lo que le estaba explicando recién. Entonces, en el transporte primario se ocupa directamente el ATP, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que en el transporte primario, que es para todas nuestras células, solo que se estudió primero en la neurona, libera sodio, pero el sodio inmediatamente intenta equilibrarse, porque el sodio, ¿verdad? Todos los iones tienden siempre al equilibrio. Entonces el sodio va y encuentra este transportador que lo introduce a él, a favor de la gradiente ahora. A favor de la gradiente, ahí es donde se produce la confusión. Pero a la vez permite, este transportador no solamente transporta sodio, sino que también transporta glucosa. Y la glucosa es obligada a entrar. Entonces, en el transporte secundario se ocupa en el fondo esta energía procedente del primario para que entren otras sustancias en contra de la gradiente. Entonces, este mecanismo se usa mucho en el intestino, por ejemplo, para que entre glucosa, para que entren aminoácidos. Se utiliza mucho en los riñones
para que se reabsorban aminoácidos, se reabsorba glucosa. ¿Te fijas? Ese es el secundario. ¿Se ocupa ATP? Directamente no. Sin embargo, permite la entrada o la salida de sustancias contra la gradiente. ¿Y qué se aprovecha? La energía de acá. Entonces, en el secundario se aprovecha toda la energía electroquímica procedente del primario. Y aquí este es un transportador del secundario, entonces, ¿verdad? Permite la entrada de la glucosa en contra de la gradiente. ¿Ya? Y el sodio entra a favor de la gradiente. Ese es el secundario. No es tan difícil. Es el secundario. Y voy a terminar con esto, que por lo visto ya conocen un poco el tema. Aquí se dan los cotransportes. Por ejemplo, aquí podría ser una sustancia que está siendo conducida a través de un transportador. Pensemos la bomba de calcio. Se transporta solo el calcio. Uniporte. El sin porte es cuando las dos sustancias se transportan en el mismo sentido. Por ejemplo, imaginémonos la glucosa y el sodio a favor y la glucosa en contra. Es sin porte. Y el antiporte sería la bomba sodio-potasio, es decir, uno para afuera y uno para adentro. Sodio para afuera, potasio para adentro. Es el antiporte, lo que me preguntó Jorge, ¿verdad? Está dentro del transporte activo entonces. Muy bien. Voy a subir este power. Tía, ¿Sí? una pregunta, ¿puede haber un uniporte que transporta una sustancia pero hacia adentro y fuera de la célula? Es que el transporte puede ir en los dos sentidos, ¿o no te entendí la pregunta? De que ya tengo una sustancia, Ya, una sustancia que le vamos a colocar uno. uno. Está la sustancia 1 que tiene su transportador, pero ese transportador puede como ingresarla hacia la célula y expulsarla de la célula. Sí, puede. Te fija, cuando uno ve en la membrana, por ejemplo, la neurona, ahí hay muchos transportadores, hay muchos tipos de puertas, ¿verdad? Entonces, y que están actuando en el mismo momento. Por ejemplo, la membrana de la neurona tiene, por ejemplo, las bombas sodio-potasio, pero por otro lado van a haber canales iónicos, ¿ya? Canales iónicos. Y por otro lado van a haber otros canales que se regulan por voltaje. Entonces, hay muchas puertas distintas en las membranas de las células y que están operando en el mismo momento. Entonces son como diferentes planos actuando en el mismo momento. Pero ya podríamos ver eso. Ya, este es el cotransporte. Entonces, este va a ser nuestro tema, lo vamos a continuar en la próxima clase. Lo terminamos y yo voy a subir ahora este power. Y eso, nos vemos en la próxima clase. Déjeme por favor. No me cuesta nada. ¿Agustín estás? ¿Carrasco? Sí, está el primer Agustín. Sí. ¿Alonso Fierro estás? ¿Alonso Riquelme? El Benja está, sí. Benjamín Turner. ¿Benjamín Turner estás? Eso, colóquemelo ahí, yo lo actualizo. Coloquen presente y yo lo actualizo. ¿Listo, jóvenes?